Artal, director general de Artal Smart Agriculture, nos hablará de la inmunoterapia vegetal como una nueva herramienta para la agricultura sostenible. Ajá. Adelante y atrás. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a Fitoma por dejarme participar aquí en esta jornada tan interesante y gracias a ustedes por la presencia. Esta charla va a tener dos partes, ¿de acuerdo? En una primera parte os voy a contar una película. En esta película, digamos que aunque basado en hechos reales, por decirlo de alguna forma, pero sí que hay una parte subjetiva. Mientras que en la segunda parte os voy a hablar de mi libro, ¿vale? Como decía aquel que venía a hablar de su libro, pues yo también, que son las soluciones que desde Artal Smart Agriculture podemos ofrecer conforme vemos el presente y futuro de la agricultura. Decir que el libro no es un libro que yo me haya inventado, sino que es un libro que está basado 100% en la ciencia, ¿de acuerdo? Estábamos escuchando esta mañana varias veces que hay que centrarse en la ciencia, hay que fijarse en la ciencia para desarrollar productos, etc. Pues eso es lo que vamos a hacer, hablar de ciencia. Una pequeña introducción a lo que es la empresa Artal. Fue fundada por mi bisabuelo en el año 1895, nos encontramos en Valencia. Actualmente es una empresa biotecnológica con presencia en más de 30 países. Nos dedicamos al desarrollo y fabricación de productos para una agricultura segura, sostenible y altamente productiva. Es como nosotros entendemos que tiene que ser la agricultura del presente y del futuro, y es lo que hemos denominado en Artal Smart Agriculture o agricultura inteligente. La innovación, si es algo que nos caracteriza en Artal, aparte de los productos de calidad y de alta eficiencia, es la innovación. La innovación es lo que nos ha permitido estar en el mercado durante más de 125 años. Además, llevamos más de 30 años colaborando con universidades y centros de investigación. Por tanto, el I+D+I es algo que llevamos en nuestro ADN. ¿Qué nos hace diferentes? Pues en el año 2018 nos convertimos en la primera empresa en el mundo en haber desarrollado productos de inmunoterapia vegetal con efecto priming. Meritxell acaba de nombrar el priming, luego hablaremos un poquito más del priming. Bueno, la película que quería contaros es un poco cómo vemos el presente y futuro de la agricultura. Para ello tenemos que retrotraernos en el tiempo, vamos a la década de los 80 y anteriores. En ese momento lo que se utilizaba en la agricultura principalmente eran productos fitosanitarios de muy alta eficacia. Y esta alta eficacia venía principalmente porque eran productos de una alta letalidad, ¿de acuerdo? Y esto era algo muy bueno. Lo que pasa es que tenía unos inconvenientes, como la letalidad, es decir, eran productos que eran tan letales que si te descuidabas, al propio aplicador de productos se lo podía llevar por delante, o incluso también, por aquellos residuos químicos que se dejaban en los cultivos, también podían llegar a ser dañinos al consumidor. Además, eran productos que eran poco respetuosos con la fauna auxiliar y con el medio ambiente. Por tanto, en el año 91, con todos estos antecedentes, en Europa la regulación, la directiva que vemos en pantalla, pretendía poner un poco de regulación a qué materias activas podían ser utilizadas en agricultura, salvaguardando también lo que es el medio ambiente y la salud de los consumidores. Por tanto, a partir de ese momento hay un cambio de paradigma y ha ido, digamos, manteniéndose hasta la fecha. Entonces, a partir de la década de los 90, ese cambio de paradigma lo que hace es centrarse más en la seguridad alimentaria y de los productores y, además, en el respeto por la fauna auxiliar y el medio ambiente. Esto ha llevado a que hay productos, los productos cada vez son menos letales y, por tanto, también son menos eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que decirle adiós a aquellos, digamos, productos de alta letalidad, aquellos productos de alta eficacia. Antes era bastante sencillo, utilizábamos un producto que era muy eficaz, se lo llevaba todo por delante, tampoco nos preocupaba tanto la fauna auxiliar y demás, pero hay que darle ya la bienvenida a lo que es la solución combinada de distintas herramientas. Es decir, ya no vale esa estrategia de utilizo un producto que sea muy agresivo, sino que hay que empezar a utilizar distintas estrategias. Esto nos ha llevado a la famosa Farm to Fork, que bueno, para ser un poco más rápido, dado que ya se ha estado comentando. Bueno, este punto casi lo prefiero saltar, lo de la reducción de los fertilizantes. A mí lo que me preocupaba del punto este es lo que hemos dicho ya esta mañana. ¿Cuál es el criterio científico técnico que se sigue para reducir un 50%, no un 70% o un 30%? Eso es lo que resulta un poco inquietante.
Luego hablamos de aumentar la cantidad de tierra dedicada a la agricultura ecológica. Aquí sí que me quiero parar un segundito y lamento si digo algo que le moleste a alguno, pero es como lo veo yo, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, no podemos potenciar la agricultura ecológica, porque la agricultura ecológica no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Pues porque la agricultura realmente sostenible, como dice un buen amigo mío, que es un buen técnico de aquí, de la zona del campo de Cartagena, es aquella que podemos manejar a través de un gotero, mediante el cual vamos a ser capaces de darle a la planta todo lo que necesita en el momento en el que lo necesita y en la cantidad en que lo necesita. Eso es la agricultura sostenible. Promover un consumo de alimentos y unas dietas saludables, eso es un poco palabrería, reducir la... Bien, vale. Luchar contra el fraude alimentario de la cadena de suministro. Esto me choca porque quiere decir que hasta ahora no se está haciendo, no hay una lucha en el fraude alimentario. No sé, me deja un poco inquieto esto también. Y bueno, mejorar el medio estado de los animales, que bueno, vale, bien. Claro, yo veo todo esto y me vienen a la mente estos unicornios de colores, porque a veces pienso que el que hace la regulación europea y demás, a veces quisiera saber qué se fuman porque me sorprende. Quiero decir, la filosofía es muy buena, ¿vale? Ya decíamos que al final queremos, digamos, mejorar la seguridad alimentaria, eso es fantástico. Pero ¿cuán realista es la filosofía esta de Farm to Fork? Bien, ¿cuál es el temor de los agricultores? Pues que llega un momento en el que ya no saben qué es lo que van a poder utilizar o dejar de utilizar, porque hay que mirar la agricultura, sobre todo sostenible. Claro, si la agricultura no es rentable para el agricultor, no es sostenible, porque el agricultor dejará de producirla, adiós agricultura y no hay sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora voy a hablar ya de mi libro, ¿de acuerdo? ¿Qué soluciones ofrecemos desde Artal considerando todo esto que hemos estado comentando? Como insisto, esto está basado en la ciencia. La solución que ofrecemos es la inmunoterapia vegetal. En el año 2010 llegamos a una colaboración con la Universidad de Castellón para trabajar sobre la inmunoterapia vegetal. Esta tecnología que hemos ido desarrollando y que luego hablaremos fue validada en el campo, está siendo validada en el campo desde el año 2018. ¿En qué consiste o en qué se basa la inmunoterapia vegetal? Pues se basa en el conocimiento del sistema inmune de las plantas. El sistema inmune de las plantas es la herramienta natural que las plantas tienen para sobreponerse en presencia de plagas o enfermedades. Es el responsable de que las plantas hayan podido perdurar durante milenios, sobrevivir, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que pensamos es, vamos a ver, si la planta ya tiene una propia herramienta que le permite sobrevivir o reponerse en presencia de plagas y enfermedades, ¿por qué no buscamos la forma de potenciar esta herramienta que ya la planta tiene? Y nosotros entonces hemos dirigido nuestra mirada hacia los recursos que la propia planta tiene. Y esto es la inmunoterapia vegetal. Básicamente es una nueva terapia biológica que se basa en el desarrollo de sustancias bien producidas, que sean producidas en las plantas o producidas en un laboratorio, con el fin de mejorar, activar, fortalecer o potenciar el sistema inmunitario de las plantas, haciéndolas más resilientes. Otra vez la palabra resiliente que se comentaba antes, que también está muy de moda, pues volvemos a ella, ¿no? Por tanto, ¿cómo podemos mejorar el sistema inmunitario de las plantas? Mediante el priming. ¿Y qué es el priming? Es un mecanismo activador del sistema inmunológico de las plantas. Se basa en el uso de compuestos o metabolitos, es decir, sustancias que la propia planta ya tiene, que actúan como precursores, y esta palabra es muy importante, precursores, por eso la tenemos ahí subrayada, de distintas fitohormonas. ¿De dónde viene el término priming? Nosotros lo hemos, bueno, viene de psicología, que en inglés el verbo to prime significa preparar a alguien para algo. Cuando nosotros nos vamos a las plantas, mediante el priming lo que conseguimos es preparar a su sistema inmunitario para que pueda reaccionar de una forma más rápida y con mayor intensidad ante un determinado estrés. Bueno, ¿cómo funciona el sistema inmunológico de las plantas? En esta gráfica vemos en el eje horizontal vemos el tiempo y en el vertical la intensidad de respuesta.
Estos puntos rojos lo que quieren decir es que la planta, su sistema inmunológico, no tiene ninguna actividad, no hay intensidad, y en el momento en el que aparece un desencadenante, vemos como transcurrido un tiempo empieza a haber una intensidad de respuesta determinada durante un tiempo también determinado. ¿Qué sucede cuando a esta planta la hemos incentivado, la hemos activado mediante el priming? ¿Qué diferencia hay? Volvemos a la gráfica de antes, seguimos con el tiempo en la parte de horizontal y en la vertical la intensidad de respuesta. Cuando aparece el estímulo del priming, cuando estimulamos a la planta mediante el priming, vemos que hay una pequeña intensidad de respuesta. Eso quiere decir básicamente que la planta ha aceptado la señal que con el priming le estamos dando. Pero decimos que no tiene coste energético porque no hay, digamos que el sistema inmune permanece sin alterarse, inalterado. ¿De acuerdo? Cuando llega el desencadenante vemos tres diferencias. Por un lado vemos como el tiempo de reacción es mucho menor. Por otro lado vemos como la intensidad de la respuesta es mucho mayor. Y en tercer lugar vemos que también el sistema inmune de la planta permanece activo durante un periodo de tiempo mayor. Esto es muy importante para poder entender lo que es el priming y cómo nos puede ayudar el priming en nuestros cultivos. Características del priming. Activa distintas vías, trabaja de forma horizontal. No solo estaríamos activando una sola ruta de respuesta, sino que podemos estar activando distintas vías. ¿Esto qué hace? Hace que dificulta la aparición de resistencias. Otro gran problema que estamos teniendo a día de hoy. No genera coste energético. Además, es compatible con la lucha biológica. También este punto es súper interesante. Y luego, además, cabe dentro de la estrategia de productos de residuo 0.0, es decir, de cero residuos, 0 días de plazo de seguridad. Notas importantes a tener en cuenta del priming. Bueno, veíamos aquí que actúa sobre el sistema inmunológico de las plantas. Por tanto, esto es muy importante de entender. ¿Bien? El priming actúa en favor de la planta. Y solo en la planta. No estamos actuando en contra de nada. Estamos actuando en favor de la planta. Por tanto, no tiene efecto directo sobre plagas ni enfermedades. Sin la planta no conseguimos absolutamente nada. No mata hongos ni insectos, ni indirecta ni indirectamente. ¿De acuerdo? Los mecanismos de respuesta de la planta no tienen ningún efecto fungicida o insecticida. No sustituye a los productos fitosanitarios. Ayuda a la planta a regular por sí misma la población y el desarrollo de insectos. O en el caso de hongos psicotrófos, lo que genera es una barrera física que impide su expansión. La tecnología priming funciona, y no funciona porque lo digamos desde Artal, o incluso no porque lo diga la Universidad de Castellón, que es la que ha hecho todo este desarrollo. Aparte, hay una gran comunidad científica que está trabajando sobre el priming. Pero es que además, nosotros, como comentaba antes, desde el año 2018, que estamos probando esta tecnología en campo, la hemos llevado al campo, con empresas que se dedican a la realización de estudios oficiales, de ensayos de efectividad y demás. Casos de éxito. Bueno, hemos tenido buenos resultados en tomate, en pimiento, en berenjena, en melón, sandía, lechuga, cítricos, fresa, uva de mesa, en un montón de cultivos. A día de hoy, la tecnología priming se está utilizando ya en 24 países de 4 continentes. Y estamos hablando de países como China, México, bueno, en Europa, en Asia. Es decir, ya hay muchos países que están, o ya se está utilizando la tecnología, o se está registrando, o están simplemente contrastando la tecnología en campo. ¿Bien? Por tanto, es una tecnología que está funcionando en muchos cultivos y en muchos países. Y rápidamente algunos casos de éxito que hemos estado viendo. Por ejemplo, en el caso de tomate en presencia de tuta absoluta, lo que vimos es una reducción en el número de larvas, en el número de huevos y en el índice de daño. Porque lo importante, sobre todo, es valorar el índice de daño. Esto se debía a un aumento en el nivel de fitohormonas en hoja. En el caso del ácido jasmónico, encontramos hasta un 200% de mayor concentración en hoja que cuando no había sido
activado mediante el priming. En el caso del pimiento, por ejemplo, también vimos una reducción significativa de la presencia de pulgón, tanto en hoja como en flor. Esto era debido a una liberación de compuestos volátiles antisenóticos. Este, por ejemplo, es un ensayo que se llevó a cabo aquí en San Javier. En plantas de tomate estimuladas también para envasate. Vimos también una reducción de huevos, reducción de larvas, el índice de daño, y esto se debía a un aumento en fitohormonas en hoja, tanto de ácido jasmónico como ácido salicílico, por ejemplo. Esto era debido a la liberación de sustancias con efecto antibiosis y antisenosis, en este caso. En el caso de fresa también con araña, vimos que había una reducción en el número de huevos, en las larvas y en adultos. Incluso llegamos a ver un 90% de reducción. Y esto también, volvemos a que era una liberación de sustancias con efecto antisenosis y antibiosis. En tomate con botrytis, por ejemplo, vimos una reducción también del daño tanto en hojas como en fruto, y esto se debía a esa acumulación de calosa que frena el desarrollo del estrés. Así que, bienvenidos pues a la agricultura del futuro, bienvenidos a la agricultura inteligente de Artal Smart Agriculture. Muchas gracias por la asistencia, estamos por ahí fuera para cualquier duda que tengáis. Hasta luego.